Hola jóvenes, les doy la bienvenida a otro video. Yo soy el maestro Martín Alejandro Cosío y el día de hoy veremos el tema la política exterior y el contexto internacional. Con el siguiente aprendizaje esperado. Explica la política exterior de México ante acontecimientos internacionales. Primeramente, jóvenes, vamos a ver el tema México ante la Primera Guerra Mundial. A lo largo del siglo XX, México se vio involucrado cada vez más en la dinámica internacional. Durante la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1918, nuestro país se encontraba en plena revolución, por lo que no participó directamente en el conflicto. Sin embargo, por su participación con Estados Unidos de América y sus importantes reservas de petróleo, los dos bandos intentaron involucrarse por su favor. Arthur Silbermann, ministro alemán de Asuntos Exteriores, envió un telegrama secreto a su embajador de México, en el cual prometía que si nuestro país atacaba a Estados Unidos de América, Alemania lo ayudaría a recuperar los territorios perdidos de la guerra de 1847. Su esperanza era un conflicto bélico entre las dos naciones vecinas, impedir que Estados Unidos enviara más tropas para combatir en Europa. Sin embargo, el gobierno mexicano rechazó la propuesta y se mantuvo neutro. Por otro lado, jóvenes, un importante problema de los regímenes emanados de la revolución fue conseguir el pleno reconocimiento diplomático de las grandes potencias para establecer relaciones políticas y comerciales favorables con ellas. Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar un poco sobre la guerra civil española y los refugiados. El siguiente conflicto internacional que exigió el posicionamiento de México fue la Guerra Civil Española 1936 a 1939. La confrontación interna por este motivo se llamó la Guerra Civil. Comenzó cuando diversos generales del ejército español, con Francisco Franco al mando, se levantaron en armas contra el gobierno constitucional de la República Española, encabezadas por Manuel Azaña. Esto desembocó una gran cruenta entre guerras entre dos bandos. Los franquistas, que tenían un carácter fascista, y los republicanos, con ideas progresistas y apoyados por comunistas y anarquistas, los cuales buscaban cambios más radicales en la sociedad española. Jóvenes, aquí Lázaro Cárdenas denunció en forma abierta la ilegalidad del golpe de Estado franquistas, así como el sustento que recibía de los alemanes e italianos. Además logró que México enviara armas y otro tipo de ayuda a los republicanos españoles. Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, encabezadas por Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, cuyos principales representantes eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los primeros años del conflicto mexicano se mantuvo neutral. A partir de 1940, el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho dejó de enviar petróleo a Alemania y volvió a vender a Estados Unidos. En consecuencia, en 1942, submarinos alemanes hundieron dos barcos mexicanos que transportaban petróleo hacia territorios estadounidenses, por lo que el 23 de mayo de ese año, nuestro país declaró la guerra al eje y se unió de manera formal a los aliados. De cualquier manera, la única acción militar emprendida por nuestra nación en esa guerra consistía en enviar a un grupo de pilotos mexicanos, el Escuadrón 201, a luchar contra los japoneses en Filipinas en 1945. Por último subtema, jóvenes, vamos a ver rápidamente la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bandos. Por un lado, los países capitalistas
que eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Por el otro lado, los socialistas, encabezados por la URS, que era y China. El enfrentamiento entre esos dos bloques resultó feroz y aunque en distintos momentos se temió por lo peor, por fortuna nunca se suscitó una tercera guerra mundial, en el cual es muy probable que se hubiera empleado armamento nuclear. Por el contrario, se llamó Guerra Fría, nombre con el que se le conoció a esta etapa y consistió en un conflicto político y económico con guerras regionales. Jóvenes, aquí el planeta entero se vio involucrado en la Guerra Fría. En un principio, los países de América Latina, incluyendo México, fueron considerados por Estados Unidos como territorios seguros que debían permanecer en el bando de las naciones capitalistas. Si bien en una primera etapa México actuó como un aliado, pronto estallaron otros conflictos en la región. La influencia en la Guerra Fría en México también alcanzó los ámbitos culturales e intelectuales como la música, la crítica contra la pobreza de los pueblos latinoamericanos y las políticas estadounidenses manifestaron en la llamada música de protestas, interpretada entre muchos otros por los chilenos Víctor Jara y Violeta Parra, así como los argentinos Mercedes Sosa y el grupo mexicano Los Folkloristas. Bien, jóvenes, por mi parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Gracias.